Vamos al tema de esta noche, en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 17 al 24. Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Quiero tocar este tema. El Señor me ha estado inquietando con esta carta de los Efesios. Pablo escribe a esta iglesia con instrucciones. Les escribe para animarlos, les escribe cuando los discípulos, cuando los apóstoles escribían las cartas, las escribían a las iglesias con la meta de que la gente recibiera un saludo, ¿verdad?, de ellos como ministros, como líderes, pero más que un saludo, estaban buscando la edificación del cuerpo, porque el deseo de Dios a través del ministerio quíntuple, que es el profeta, el maestro, el apóstol, el evangelista y el pastor, el enfoque de Dios es a través de esos 5 dones edificar la iglesia para una perfección. Dios está buscando perfeccionar la iglesia. Está buscando que la iglesia llegue a la plenitud de Cristo. Y para eso los discípulos, los apóstoles escribían cartas para entonces comenzar a establecer fundamentos y también para corregir lo que estaba erróneo. Y había momentos que habían cosas que estaban sucediendo erróneas y él sabía o se enteraba y él escribía dirigido por el Espíritu Santo para corregir o arreglar cosas que quizás estaban sucediendo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es perfecta. Porque no es perfecta porque hay gente dentro de la iglesia que no es perfecta. Así que todos nosotros, que Dios sigue trabajando con nosotros, estamos continuamente siendo edificados a través de la palabra de Dios y a través del mensaje que es predicado. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Pablo estaba entonces dirigiendo, enseñando, para que el pueblo recibiera esta enseñanza y pudiera llegar, así mismo como él lo establece, a la plenitud de ese varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Pero él toca este tema de los dones, de los 5 ministerios, pero más adelante él establece sobre la vida del creyente. ¿Cómo debe ser la vida del pastor? ¿Cómo debe ser la vida del que se convierte a Cristo? ¿Qué cosas Dios está buscando dentro de la iglesia? Así que quiero tocar Efesios 4, versos 17 al 24. Dice la Escritura: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Esta versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, nos da otro panorama, nos da una revelación más clara de lo que el Señor estaba diciendo en ese particular. Así que vamos a estar usando esa versión bíblica hoy para el estudio. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y es santo. Quiero hablarte en esta noche de es un nuevo estilo de vida. Es un nuevo estilo de vida. La palabra del Señor nos está hablando de que Dios ha entregado una nueva vida al creyente.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el Señor, a través de la muerte de Cristo y su resurrección, nos entregó el regalo de salvación. Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él nos ha dado la dádiva, el regalo de salvación. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos regala la salvación. Eso es gratis. Pero Él espera un estilo de vida de nuestro. Él espera de nosotros que nos comportemos, que vivamos una vida de acuerdo a una directriz. Él espera, y Él nos ha dado dirección a través de su palabra, de cómo se debe comportar aquella persona que viene a Cristo. Y yo le llamo a eso un estilo de vida. Dios quiere que nosotros, una vez que venimos a Él, comencemos a crecer y comencemos a movernos, no de acuerdo a nuestra opinión, cómo debe ser. Yo opino que debe ser así en la vida de un creyente. No. Yo creo, tengo una idea de cómo debe ser el creyente. Bueno, estas cosas sí las voy a aceptar, pero estas no las voy a aceptar. No. Cuando hablamos de vivir la vida cristiana o esta nueva vida que el Señor nos ha entregado, Él nos da un modelo y esto es un estilo de vida. El estilo de vida debe ser, ¿verdad? Debe ser practicado. Es un estilo de vida, se vuelve un modo. El estilo significa un modo, una manera o una forma de vivir. ¿Cómo voy a vivir esta vida cristiana? ¿Cómo voy a vivir siendo un creyente? Yo era así, yo era asado, yo era de esta manera, yo era mal. Alguna gente dice, yo era malo, yo era terrible, yo era esto, yo era lo otro. Ok, pero ahora que viniste a Cristo, ¿qué expectativas tiene Dios de nosotros? ¿Qué expectativa tiene Cristo de nosotros? Él espera que cuando usted nace de nuevo y usted comienza a dar esos primeros pasos de fe y usted comienza a crecer, Él espera que usted lea la palabra, Él espera que usted comience a conocerle, Él espera que usted ore. ¿Por qué? Porque a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, el Espíritu Santo comienza a ministrar a nuestra vida y el Señor comienza a darnos información que necesitamos para, mire, cambiar esto. ¿Qué es esto? Cambiar la mente, renovar el entendimiento. Y se renueva el entendimiento bajo la enseñanza del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, el Señor nos enseña a través de la palabra que hay una mejor manera de vivir. Hay una mejor manera de vivir o practicar el cristianismo, si usted lo quiere llamar así. La nueva vida en Cristo, la salvación y la vida eterna, hay que vivirla de acuerdo a los parámetros que el Señor nos establece en su palabra. Y ahora vemos aquí en este texto, en el verso 17, que Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, hey, ustedes que han venido a Cristo, ustedes que han recibido esta nueva vida, ustedes que han recibido al Señor en su corazón, ustedes necesitan tener un estilo de vida diferente a lo que el mundo está ofreciendo. Ustedes tienen que vivir una vida diferente a la manera que ustedes estaban viviendo en el pasado. Ustedes tienen que cambiar la manera de vivir. Ustedes han estado viviendo, practicando unas cosas y esas cosas hay que cambiarlas de acuerdo a la palabra del Señor. Entre ellas, Pablo dice en el verso 17, no vivan como ellos, no vivan como han vivido en el pasado. ¿Por qué? Porque la gente que no está en Cristo está viviendo confundida. Hay mucha gente hoy en día que está viviendo confundida allá afuera. Es terrible pensar, amados, que en esta temporada del COVID, en California nada más, ha habido más muertes durante la cuarentena por suicidios que por el COVID. Y eso es alarmante. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere decir un modelo de cómo se debe vivir la vida.
Y hay gente que está temerosa, hay gente que está ansiosa y hay gente que no ha buscado de Dios en medio de este proceso. Gloria a Dios por la gente que ha clamado al Señor y gloria a Dios por los que se han reconciliado con Cristo. Pero lamentablemente hay mucha gente allá afuera que todavía están viviendo la vida sin esperanza y están viviendo la vida sin Dios. Y necesitan escuchar el mensaje del reino, que es el único mensaje que puede traer una transformación en su vida. Así que hay mucha gente allá afuera que está viviendo otro estilo de vida, está viviendo otro modelo que se le ha enseñado allá afuera. Hay un modelo que Satanás quisiera que la gente lo siga viviendo, porque sabe y reconoce que si siguen viviendo de esa manera, Él los tiene bajo sus garras y bajo su poder. Pero Pablo le dice a esta nueva generación de creyentes, les dice, ustedes no pueden seguir viviendo como vivían en el mundo. Ustedes no pueden seguir viviendo con la confusión que el mundo quiere que tú vivas. Y hay gente, amado, que está temerosa y yo entiendo, hay que tomar las precauciones que hay que tomar, pero una cosa es tomar precaución y otra cosa es ser preso del temor. Y la iglesia del Señor tiene que tomar su autoridad y tiene que moverse bajo la premisa de que el Señor está conmigo. El Señor saca la plaga del medio. El Señor es mi sanador. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que Pablo está tratando con Éfeso y le está diciendo, hey, no vivan con la confusión. Ustedes son nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El verso 18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ahora Pablo está hablando de que había un grupo de gente que cerró el corazón a Dios. No estuvieron dispuestos a rendir su corazón y su vida al Señor. Y por ende, su mente estaba cerrada. Hay gente allá afuera, amado, que está cerrada al Evangelio. Pero peor aún, amado, es cuando hay gente que conoció a Dios y sabían del Señor y vivían con el Señor y hablaban con el Señor y adoraban al Señor y lamentablemente hoy en día están apartados de Dios, no hablan con Él, al contrario, quieren hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la mente permitieron que se llenara de oscuridad. Y la mente tiene que estar continuamente siendo renovada por el Espíritu. Nosotros tenemos que estar dispuestos a permitir que esta palabra de Dios inunde y penetre nuestra mente y nuestro corazón para nosotros estar renovando continuamente esa palabra, renovando ese pensamiento. El verso 19 dice, han perdido la vergüenza. Ahora Pablo está describiendo el comportamiento de este tipo de personas. Y valga la aclaración también decir que Pablo se está refiriendo también a gente que se supone que son creyentes. Pablo se está refiriendo a gente que estaba en la iglesia, pero que aunque mostraban ser cristianos, su modus operandi o en la manera que vivían la vida no era como Pablo o como mejor dicho, el Señor había establecido que se tenía que vivir. ¿No suena eso a la iglesia de hoy? Mucha gente dice son cristianas, pero no viven el Evangelio. Mucha gente dice son creyentes, creen en Cristo, pero no viven lo que dice la palabra. No se comportan de acuerdo a la palabra. No muestran una moral conforme a la palabra. Y Pablo está hablando y confrontando, está enseñando esto para que la gente reaccionara y se produjera un cambio en el corazón, en la mente y en la actitud del carácter del creyente. Y dice el verso, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Y aquí ahora Pablo nos dice el resultado. Cuando la persona, en vez de no buscar la palabra de Dios, sino buscar los cambios que pide Dios, sin embargo, comenzaron una vez más a alinearse a los placeres del mundo, comenzaron a alinearse a lo sensual, comenzaron a alinearse a prácticas, ¿verdad?, de toda clase de impurezas.
El verso 20 nos dice que esto no es lo que se aprendió de Cristo. Mire lo que Pablo ahora le establece. Esto no es lo que aprendieron acerca de Cristo. Pablo les había enseñado la palabra, les había enseñado principios, les había enseñado la verdad. Esa verdad que nos hace libres, se la habían enseñado. Pero ahora algunos de ellos habían decidido comenzar a acariciar lo que Dios los había rescatado. De lo que Dios los había rescatado, ellos estaban ahora como que volviendo atrás. ¿Sabe una cosa? En la iglesia, amado, puede haber algo que te quiera atraer al pasado. Puede haber algo que te quiera atraer una vez más a ese tipo de vida o ese estilo de vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted se comprometió a vivir para Cristo, entonces tiene que haber también un poder de decisión en usted. Tiene que haber una relación con Dios y una gracia de Dios y un poder para decir, ¿sabe qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a perseverar en Cristo. No importa la tentación, el ataque o lo que quiera venir. Yo me paro firme en la brecha. Yo me paro firme en el Señor y no voy a permitir que nada me dañe. Pablo continúa diciendo, han oído sobre Jesús, conocen la verdad que procede de Él. Esta verdad, amado, es la que me hace libre. Esta verdad es la que me sostiene. Esta verdad es la que me cambia. En el momento que yo decido no conectarme con Dios, en el momento que yo decido no orar y en el momento que yo decido no leer la palabra, el enemigo ganará ventaja. El enemigo ganará ventaja. Así que Pablo les dice, Efesios, recuerden, Éfeso, ustedes se les enseñó una manera de vivir, se les mostró, se les modeló un estilo de vida. ¿Qué pasa? Que no están viviendo de acuerdo a lo que Jesús enseñó. En el verso 22, ahora Pablo comienza a decirle, desiste de tu vieja manera de vivir. ¿Qué es la pasada manera de vivir o esa vieja manera de vivir? Pablo le llama la vieja naturaleza o la vieja naturaleza pecaminosa. Esta manera de vivir, en otros textos le llama el viejo hombre, la vieja naturaleza, es todo lo mismo. Es el contaminarse del pecado. Es el contaminarse del pecado. Y Pablo dice, desiste de tu vieja manera de vivir. Detente de seguir viviendo conforme a lo que viviste en el pasado. Se supone que ya eso tú lo hayas dejado atrás. Se supone que ahora tú camines de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y dice Pablo, la vieja naturaleza pecaminosa que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¡Wow! Esto nos dice algo tremendo y poderoso, porque nos está diciendo ahora que la estrategia que usa el enemigo contra los creyentes es corromper el corazón. No necesariamente eliminarte por completo de tú ser un creyente, pero sí corromper esa creencia, corromper la verdad del evangelio, corromper los principios de doctrina. Y hoy en día, y de hecho Pablo lo dice, Juan lo advierte, Pedro lo advierte, que en los postreros tiempos que estamos viviendo hoy, estos son los postreros tiempos, que en los postreros tiempos se contaminaría la iglesia con falsos maestros, con falsos profetas. Y todo el mundo diría, yo sé identificar eso, sí, pero es que ese es el asunto, que por creernos más sabios que nadie, nos engañan. ¿Y sabes por qué nos engañan? Porque muchos de estos falsos van a traer el engaño. O sea, que ellos vienen de fábrica ya, con una estrategia que viene del mismo enemigo, porque el enemigo es el experto en engañar. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, los engañaron. El engaño, ¿qué significa eso? Que quizás se van a ver como ángel de luz, pero realmente andan en tiniebla. Que van a aparentar una verdad, pero es una mentira. Y nosotros enseñamos que una media verdad es una mentira. Así que utilizarán la estrategia de medias verdades para engañar, si fuere posible, a los escogidos. La iglesia tiene que estar alerta, la iglesia tiene que conocer la palabra y la iglesia tiene que estar viviendo un carácter
cristocéntrico. Dice la Escritura que está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea que Satanás utiliza dos cosas para atacar la iglesia. Utiliza la sensualidad, o sea que tentaciones a través de lo sensual, a través de los sensores, a través de los ojos, a través del oído, ¿verdad? Y el engaño en las personas. Esas dos estrategias. Y Pablo dice, en cambio, verso 23, dejen que el Espíritu Santo los renueve en dos cosas, en pensamiento y en actitudes. Wow, ahora el Señor nos comienza a dar algo poderoso de su palabra, porque Pablo ahora, dirigido por el Espíritu, nos está diciendo que una de las maneras que yo voy a poder combatir este asunto de lo sensual y de lo engañoso es a través del pensamiento. Mi mente tiene que estar en la palabra, mi mente tiene que estar renovada por Cristo, mi mente tiene que estar alineada a la perfecta voluntad de Dios. Pero también hay otro asunto, y es que mi actitud tiene que ser una actitud bíblica. Mi actitud de mente, alma y cuerpo tiene que ser una actitud correcta delante de Dios. Y Pablo nos va a dar unas herramientas, ya mismito las vamos a estudiar, sobre el cómo vivo entonces la vida cristiana. Por eso les decía desde el inicio que esto es un estilo de vida. Es una manera de cómo voy a comenzar a cambiar, a alinearme. Mire, esto es como el ejercicio. Cuando una persona comienza a hacer ejercicio, le empiezan a dar rutinas, o va a donde un entrenador en un gimnasio, le empiezan a dar rutinas y empiezan a ver hasta dónde llega la persona. Y cuando ya ven la resistencia de la persona, entonces el entrenador comienza a darle unos ejercicios para que esa persona comience a fortalecer unas áreas para poder seguir creciendo, incrementando en una cosa sobre otra, una cosa sobre otra. Lo mismo sucede con nosotros los creyentes. Dios nos renueva, nos dice, renueven la mente. ¿Cómo renuevo la mente? En la palabra. La palabra me renueva la mente y es un ejercicio que mientras más yo busco a Dios, más yo oro y más yo leo su palabra, el Señor comienza a edificar nuestra vida y se levanta un fundamento doctrinal y correcto en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ahora comienzo a cambiar cosas que yo antes hacía, que era un estilo de vida antes, ahora la renuevo. Cambio el viejo hombre por este nuevo hombre que va a caminar conforme a la palabra de Dios y se vuelve entonces un estilo de vida. Verso 24 dice, pónganse la nueva naturaleza. En otras citas bíblicas dice, en otras versiones bíblicas dice, pónganse el nuevo hombre, vestíos del nuevo hombre, ¿verdad? Creada, dice, para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahora, esta cita en particular no quiere decir que usted se va a volver un Dios. No estamos diciendo eso. Está hablando de que seamos semejantes, y Pablo te lo aclara y te dice, en ser justo y en ser santo. Sed santos porque por cuanto yo soy santo, dice el Señor. El Señor nos llama a ser santos, nos llama a caminar en justicia, que seamos gente justa, que seamos nobles, que seamos correctos, que nos comportemos bien, que hagamos las cosas correctamente, que no le robemos a nadie, que seamos íntegros en todas las cosas que nosotros vivimos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, mire, pónganse la nueva naturaleza, pónganse la nueva vestidura, vístanse de ese nuevo hombre que va a ser semejante a Dios en el sentido de que va a caminar en santidad y que va a ser justo. Después que usted se viste del Señor y usted se viste de esta nueva naturaleza, mire, entonces no vuelva atrás. Le sugiero que no vuelva atrás, porque el Señor viene a buscar una iglesia santa y pura. Y en este tiempo, amado, estamos más cerca que nunca del rapto de la iglesia. Estamos más cerca que nunca de ser arrebatados. Y el Señor viene a buscar una iglesia que esté lista y esté preparada y esté llena del Espíritu Santo. Verso 25 dice, dejen de decir mentiras. Ahora Pablo está hablando en ese nuevo estilo de vida, no puede haber mentira.
En ese estilo de vida, la gente tiene que caminar en una integridad. Entonces, yo le hablo a la gente que llevan 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, 25 años o más. Déjeme decirle, eso nos aplica a nosotros también. El Señor desea que usted viva la vida correcta y en pureza de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el Señor en su palabra en Mateo, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5. Así que dice la palabra, dejen la mentira. Mire, lo más terrible es ver gente que nos miente en nuestra cara. Nosotros hemos discernido muchísimas veces gente que nos ha mentido, que nos ha dicho cosas que no son ciertas. O quizá usted ha experimentado hablar con alguien que se identifica como creyente. Sin embargo, le mintió, le robó o algo por el estilo. Porque esas personas han decidido vivir otra vez con la vieja vestimenta. Y yo te digo en esta noche, cámbiate la vestimenta y quédate con la nueva. Yo no sé tú, pero si usted se compra un nuevo traje, las damas me escuchan, si usted se pone un traje, los varones se ponen una nueva camisa, un nuevo pantalón, usted se va a querer cambiar eso para ponerse una ropa que lleva 20 años ahí en su closet. Yo no creo que usted se quiera cambiar a esa vieja ropa. Usted quiere usar la nueva porque es algo que usted quiere presentar. Es una nueva presentación de usted. Es un nuevo usted, ¿verdad? Lo mismo sucede en el Espíritu. El Señor te viste de una nueva vestidura. Tú te vistes a través del conocimiento y Él te mantiene fortalecido en Él si tú te mantienes conectado con Él. Pero ¿qué pasa? Si usted decide volver a esa vieja vestimenta, entonces ahí es que vemos toda esa serie de cosas y consecuencias que vienen a nuestra vida. Dice, déjense de decir mentiras, digamos la verdad a todos. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. O sea, no le mintamos a nuestros hermanos. No le mintamos a la gente de la iglesia. No le mintamos a los que sirven al Señor con nosotros. No le mintamos a los ministros. No le mintamos a los pastores. Verso 26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ahora el Señor añade algo más, no solamente dejemos la mentira, pero ahora el Señor trata con el pueblo y le dice, hey Éfeso, no pequen al dejar que el enojo los controle, que no se ponga el sol mientras están enojados. Cuando vamos a los Salmos 4, verso 4, Salmos 4, verso 4, dice algo parecido. Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Primero dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Hay gente en las congregaciones que no han crecido al nivel que Dios los quiere llevar porque todavía no han podido controlar el enojo. Sí, te estoy hablando a ti que te gusta enojarte. Sí, tienes que aprender a controlar eso. Porque mientras no puedes controlar ese enojo, el Señor entonces no te puede llevar a la grandeza o al próximo nivel que te quiere llevar. Y hemos oído, miren, montones de mensajes donde el Señor nos ha hablado y sacudido para el nuevo nivel. Hemos escuchado profetas, ministros, apóstoles, de todo, pastores, que nos han enseñado sobre el nuevo nivel. Pero sin embargo, hay mucha gente que todavía no ha llegado. No ha llegado porque Pablo nos está diciendo que hay que aprender a controlar el enojo. Y nos dice que no se ponga el sol mientras estás enojado. ¿Ok? Y dice, reflexionen, Salmo dice, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. En otras palabras, en vez de abrir tu boca y pecar y explotar, como dicen en mi tierra, como un ziquitraque, el Señor te dice, quédate en silencio. O sea, medita en el asunto. ¿Por qué? Porque cuando usted medita y usted se queda callado y no le contesta quizá la verdad que usted quisiera decirle a alguien, el Señor, cuando usted hace silencio, te permite meditar en el asunto y hasta autoanalizarte a ti y decir, ¿sabes qué? Aunque la persona está mal, pero yo también, si hubiera abierto la boca, estaría mal. Y el Señor te salva de momentos que después vas a tener que arrepentirte y de momentos que usted después va a tener que volver para atrás y tener que pedir perdón. ¿Por qué? Porque usted no se pudo controlar. Pero, ¿qué es el enojo?
Dice el verso 27, antes de definirlo, porque el enojo da lugar al diablo. Fíjese esto ahora. El enojo da lugar al diablo. El enojo es el movimiento del ánimo, de acuerdo a la Real Academia Española, es el movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Suscita ira contra alguien. O sea, que alguien que se enoja es alguien que despierta su ira o levanta la ira. Cuando usted permite que el enojo lo controle, usted le está abriendo la puerta a Satanás. Dice aquí que le da lugar al diablo. ¿Qué es lugar al diablo? Le da un terreno en donde operar. Le da un terreno al enemigo donde puede tomar autoridad para atacar nuestra vida, para venir en contra de mi vida, en contra de mis hijos, en contra de mi familia. Pues esa puerta hay que cerrarla, amado. ¿Y cómo hay que cerrarla? Pues hay que saber controlar el enojo. Usted no me puede decir a mí que usted lleva 20 años en el Evangelio y usted sigue gritando, usted sigue explotando, usted se le siguen zafando malas palabras, usted se le sigue zafando insultar a alguien. Si eso te describe a ti, entonces usted está en la receta de Éfeso. Usted tiene que cambiar su estilo de vida, porque quiere decir entonces que todavía a usted le gusta ponerse ese viejo traje que tiene en el closet. A usted le encanta volver al closet otra vez a ponerse ese traje que está viejo, que está apestoso, que está feo. Le gusta volverse a poner ese traje. Mire la analogía de esto, tremendo. El Señor quiere que tú trabajes con eso, que se lo entregues al Señor. ¿Cómo es posible que todavía haya gente en nuestras congregaciones que estemos justificando el ser malcriado? Que estemos justificando el ser gente que se enoja por cualquier tontería. No, mi hermano, hay que crecer en el Señor y hay que renovar la mente y hay que pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida y decidamos sacar ese viejo hombre, botar ese viejo vestuario y mantenernos vestidos con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Principios importantes. Aquí mismo en el mismo capítulo, el verso 28. Número 1. Cambia tus viejos comportamientos. Qué tremendo esto. Cambia tus viejos comportamientos. Yo he escuchado gente de toda clase y he escuchado versiones como esta. Es que Dios me quiere usar así, bajo este carácter. Es que Dios me quiere usar así. Y por eso es que yo sigo siendo malcriado. Y por eso es que yo sigo gritándole al que sea. Porque es que Dios me va a usar así con ese carácter. Pues yo tengo noticias para ti. Usted está mal. Usted está erróneo delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que un Pedro, ¿verdad? Un Juan y Jacobo, a Juan y Jacobo le decían los hijos del trueno, eran los hijos de explosión, eran los del enojo, los de la ira, los que golpeaban y después preguntaban. Y Pedro también era un hombre que se airaba fácilmente, era tan terrible que cuando Jesús lo vienen a arrestar, él saca la espada y golpea a un soldado y le corta la oreja, y Jesús tiene que sanar a ese soldado, y luego Jesús le dice, si tú quieres morir a espada, todo el que pelea espada, espada morirá. En otras palabras, tú decides si quieres vivir la vida conforme al nuevo hombre o vas a vivir la vida conforme a ese viejo que le gusta enojarse y que le gusta explotar. Quiere decir entonces, amado, que yo tengo que cambiar mi viejo comportamiento. Yo tengo que cambiar la manera en que hago las cosas. Tiene que volverse un estilo de vida. Cambia tus viejos comportamientos. Verso 28 nos dice, si eres ladrón, deja de robar. Si eres ladrón, deja de robar. Pero podemos añadirle a eso, si eres mentiroso, deja de mentir. Si eres gritón, deja de gritar. Si eres enojón, deje de enojarse. Si es depresivo, comience a alegrarse. En otras palabras, cambia ese estilo de vida. Y dice, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. En otras palabras, cambia ese viejo comportamiento. Si tú antes robabas, pero ahora vete a trabajar honradamente y bendice gente que necesite bendición. Sé generoso con el necesitado y así caminas en una nueva dimensión del Espíritu. Amados queridos, cambia ese comportamiento viejo.
No sigas autojustificando tu comportamiento. No puedes dejar de hablar malo. Sí puedes. Sí puedes cambiar. Sí puedes dejar ese enojo, esas explosiones de ira. Tú necesitas sanidad, tú necesitas liberación, tú necesitas un rompimiento del Espíritu Santo en tu vida, una restauración de tu alma, y tú necesitas cambiarte esa vestidura. Pero hay gente que no se cambia la vestidura y se quiere quedar con la vestidura vieja porque le gusta ese asunto. Le gusta, les emociona el continuar practicando ese tipo de práctica. Y Pablo te está diciendo, está bien, te puedes quedar con esa vieja vestimenta, te puedes quedar dándole lugar al diablo, pero eso vas a jugar en el terreno del enemigo. Y en el terreno del enemigo vas a perder, porque no vas a estar vestido con las herramientas que el Señor mismo te está entregando. Entonces esto hay que analizarlo y hay que trabajarlo. Ahora, cambia tu viejo comportamiento. Lo segundo es que cambia tu manera de hablar. Tremendo esto. Verso 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Wow. No sea grosero, no sea ofensivo. No, es que usted no entiende, pastor, es que mi esposa me saca por el techo. Te saca por el techo porque no has cambiado. Porque si usted comienza a cambiar y usted modela a Cristo, yo le garantizo que eso que usted está sembrando lo va a cosechar también en ella. De la misma manera con la familia, con los hijos, con los hermanos, con las hijas, hermano, con su mamá o su papá. Usted tiene que dejar de ser grosero. Y hay mucha gente grosera en la iglesia, lamentablemente. Llevamos más de 20 años en el Evangelio y vemos tantas cosas terribles. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos renovado la mente y no hemos hecho esto de la palabra del Señor y del cristianismo un estilo de vida en nuestra vida. Amado, tiene que ser un estilo de vida. Usted no puede aceptar a Cristo por conveniencia. Hoy me he visto de cristiano y mañana no. Hoy me he visto de cristiano y mañana me he visto de diablo. Es que eso no funciona así, amado. O está en Cristo o no está. O está en la bendición y en la autoridad y en el poder, o está sin autoridad. O está vestido de Cristo o está desnudo sin Cristo. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Mira cómo Dios quiere que tú hables. Algo que sea bueno y que sea digno de Dios. Digno, mire esto, analícelo. Digno de que Dios lo pueda escuchar. ¡Wow! Estaba escuchando el pastor que murió, que era un teólogo tremendo, Zachariah es el apellido. Este hombre de nacionalidad hindúa, me pusieron un video de él acaba de morir recientemente de cáncer, y él estaba hablando, contestando una pregunta que le hicieron. La pregunta que le hicieron fue, ¿qué te gustaría decirle a Jesús cuando llegues a su presencia? Y él le dijo, yo estaría callado. ¿Y sabes por qué estaría callado? Porque estaría demasiado temeroso de lo que el Señor me va a decir. Y dije, wow, imagínate estar a la presencia del Señor, ¿con qué cosa le vas a decir? ¿Qué excusa le vas a dar? Y él finaliza el pensamiento diciendo, yo quisiera, con temor y temblor, es poder escuchar las palabras de Jesús, bien, buen siervo y fiel. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hay veces que queremos autoanalizar las cosas y decir, no, yo le voy a decir esto, yo voy a decir lo otro. ¿Sabes qué? Ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Cambia tu manera de hablar. Y Pablo dice, aquello que es bueno, útil, a fin de que esas palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Que lo que vayas a hablar sea de estímulo para bendecir a otro. Que sea de estímulo para crecer otra persona, para ayudar en el desarrollo y en el crecimiento de tus hermanos los creyentes. Número 3. Entonces, primero, cambia tu viejo comportamiento. Número 2, cambia tu manera de hablar. Tercero, cambia tu manera de vivir para que no entristezcas al Espíritu Santo. ¡Wow! Cambia tu manera de vivir para que no entristezcas al Espíritu Santo. Pablo está estableciendo en Efesios que cuando yo no vivo una vida de acuerdo a lo que dice la palabra,
el Espíritu Santo se entristece y se retira de nosotros. Dice la Escritura, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Mire esto otra vez. No entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. O sea, que la práctica de cómo yo viva, si vivo contrario a lo que dice la palabra, el Espíritu Santo se entristece. Recuerden que Él los identificó como suyos. ¿Saben lo que es identificarlos como suyos? Que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. O sea, que el Señor espera de nosotros que vivamos diferente a como el mundo vive y que hablemos lo que Él habla. Y es imposible ser un creyente y hablar y ponernos de acuerdo con lo que el mundo está pensando. El mundo piensa en una pareja fornicar y no casarse, pero eso va contrario a lo que dice la palabra. Entonces, si va en contra, ¿qué yo voy a hablar? ¿Lo que el mundo dice o voy a decir lo que dice Dios? Si Dios dice que el homosexualismo y el lesbianismo está mal, ¿con quién me voy a poner de acuerdo? ¿Con Dios o con la gente? Si la palabra del Señor dice que yo no puedo fornicar ni adulterar y el mundo dice que sí, ¿con quién me voy a poner de acuerdo? Si el mundo dice que se puede fornicar y Dios dice que no, ¿con quién me voy a poner de acuerdo? Entonces hay que cambiar la manera de hablar, pero hay que cambiar la manera de vivir para no entristecer al Espíritu Santo, porque hemos sido sellados por el Espíritu para salvación. Y número 4, cambia y sana tu corazón. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le enfatiza la importancia de ser sanado del corazón. Verso 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Verso 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora Pablo comienza a finalizar su estudio, su enseñanza, su exégesis, su consejo a los éfesos y les dice, líbrense y llena los blancos, ¿verdad? Empieza a decir una línea de cosas. Lo primero que dice es que líbrense de la amargura. Hay gente, amados queridos, en la iglesia del Señor que está amargada. Pero ¿cómo usted se supone que ande en la iglesia? Si usted es una nueva criatura en Cristo, se supone que usted viva en el gozo del Señor. El libro de Filipenses nos habla que vivamos gozosos, que nos alegremos, que vivamos una vida gozosa delante del Señor a pesar de los procesos que se ven en el mundo. A pesar de que haya un COVID, que haya habido cuarentena, que haya habido lo que sea, o que hayamos tenido pérdida. ¿Sabe qué? El Señor quiere que estemos gozosos. Pero ¿qué es un amargado? Es alguien que camina en una pena continua. Amargura significa pena, significa dolor, significa sufrimiento tormentoso o significa tormento. Imagínese, una persona amarga es una persona que está en un continuo tormento, una agonía de espíritu terrible. Y Pablo dice, líbrense de toda esa amargura y vivan vidas plenas. Esa pena se tiene que ir, ese dolor se tiene que ir. Y en unos minutos vamos a orar para que esa amargura, ese tormento desaparezca en el nombre de Jesús. Lo segundo es que líbrense de toda furia. Hay creyentes, amados, que explotan, que gritan, que tienen una furia, un rage. El Señor reprenda esa furia en el nombre de Jesús. La furia es ¿qué? Cólera, rabia, violencia. Porque la furia, ¿verdad? Y aquí es que dice el enojo da lugar al diablo. Y mucha gente por dar lugar al enojo dio lugar al diablo y hoy en día están en prisión. ¿Por qué? Porque no pudieron controlar la furia, no pudieron controlar la cólera, la rabia, y produjo entonces un fruto que fue la violencia. El Señor te llama a caminar en paz. Hoy en día dicen que en la cuarentena en Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchos estados, aumentó la violencia doméstica.
Pero qué terrible no solamente escuchar esa noticia, peor aún es escuchar que dentro de las casas de los creyentes está habiendo violencia doméstica. O sea que los ataques de furia, de cólera, de rabia, le están dando a los creyentes. ¿Cómo es posible que nosotros entonces digamos que tenemos a Cristo, pero realmente estamos viviendo una doble vida? En el nombre de Jesús declaramos sinceridad de corazón, que venga un arrepentimiento genuino en nuestra vida y que aprendamos a amar y a perdonar y aprendamos a tratar con amor y misericordia a los seres queridos que tenemos. Líbrense de todo enojo, que es enfado, disgusto o molestia. Y hay gente que anda molesta todo el tiempo. Lo vemos en los supermercados, lo vemos en el parking, lo vemos en la calle, lo vemos en la carretera, en todo lugar. Pero si tú eres creyente, lo peor es ver un creyente que esté enojado todo el tiempo, que esté en furia todo el tiempo, porque el creyente es llamado a caminar en la paz del Señor. Líbrense, también dice, de palabras ásperas. Palabras ásperas, esas son palabras rígidas o palabras hirientes. Hay gente que todo el tiempo tiene que estar pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque se les zafan palabras hirientes, hieren a la gente. Pero ¿qué tal si lidias con la raíz del asunto? Si tú te metes en la palabra, si te metes en oración, si comienzas a ayunar y a orar, amado, esas cosas van a comenzar a quebrantarse en tu vida. Cuando tú le reconoces y dices, Señor, perdóname porque he sido áspero, he sido enojado, he sido un patán, perdóname. El Señor viene y quita, empieza a limpiarte, empieza a quitar esas ligaduras de maldad. Cuando usted ayuna, dice la Biblia que se rompen ligaduras de maldad, lo dice Isaías 58. Entonces, ser áspero no es parte del reino, no es un código del reino, es contrario al reino, porque el Señor quiere que operemos en amor, en misericordia y en paz. También dice, líbrense de calumnias. ¿Qué son calumnias? Son falsedades, son mentiras, son engaños. Y es terrible ver en la iglesia del Señor que haya gente que se comporte con mentiras, con falsedades, que no puedan ser sinceros con ellos mismos y sinceros con nosotros y con los hermanos que tienen dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que vive en calumnia vive en una agonía de espíritu. Y lo peor de una persona que vive en agonía y no decide cambiar su vida es que muchas veces se les olvida lo que mintieron. Se les olvida lo que dijeron y en algún momento dado, cuando lo repiten, lo dicen al revés y quedan en vergüenza. Amado querido, decida vivir como lo dice la palabra, decida vivir en la verdad del Evangelio. Esa verdad, ese Cristo que nos hace libre y nos hace libre para caminar en una verdad. Y no hay nada mejor que usted dormir en la noche, acostarse tranquilo sabiendo que usted ha hablado con la verdad, que usted ha sido sincero y que ha hablado lo que tiene que hablar correctamente. Pablo dice, por último, líbrense de toda clase de mala conducta. Toda clase de mala conducta. Ahora, si queda algo por decir, Pablo dice, si se me olvida algo, se me queda algún detalle, vamos a asegurarnos de que cualquier cosa que sea mala conducta, elimínalo del sistema. Eso no puede entrar en tu nuevo estilo de vida. En un estilo de vida conforme a la palabra, usted tiene que cambiar todas esas cosas. Y Pablo concluye diciendo, cambie eso por ser amable, cambie eso por un buen corazón, cambia eso perdonándose los unos a los otros, cambia eso tal como Dios lo ha perdonado por medio de Cristo. Entonces, si el Señor nos ha perdonado, si Dios nos perdonó a través de Cristo y a través de su sangre, ¿verdad? Y nos perdonó una deuda tan grande de cosas que habíamos hecho en la vida, ¿qué tal ahora si nosotros también decidimos perdonar a aquellos que nos han hecho mal? Parte del corazón de lo que Dios está diciéndonos en esta noche es que hay una mejor manera de vivir la vida. Es un estilo de vida el Evangelio. Usted no puede decidir vivir la vida como usted le dé la gana. Hay unos principios que hay que vivir.
Yo lo veo vez tras vez como ministro, y yo sé que muchos pastores que me estén viendo hoy se van a relacionar con esto, porque muchas veces damos el consejo bíblico, les explicamos a la gente lo que es vivir una santidad, lo que es vivir en pureza, lo que es vivir guardando su cuerpo. Y vemos gente que desafían a veces los consejos, desafían lo que dice la palabra y terminan saliendo de iglesias a veces. ¿Por qué? Porque quieren practicar cosas que el mundo les está diciendo que son correctas, cuando el Señor les está diciendo que el practicar ese tipo de comportamiento va a llevarte a una muerte eterna, va a llevarte a una tristeza, a una amargura, a un desaire, a una pérdida de matrimonio, a una pérdida de un ser querido, etc. Y el Señor entonces te da las herramientas para que puedas vivir una vida plena. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, yo oro por una vida plena para ti, en un estilo de vida conforme a la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a concluir en esta hora declarando que esta palabra no retornará tras vacía, sino que hará conforme a la voluntad y el propósito por el cual es enviada. Nosotros creemos que, como Pablo aconseja, tenemos que vivir este evangelio como un estilo de vida. Esta palabra se tiene que hacer nuestro rema, se tiene que hacer la revelación en nuestra vida. No puede ser algo que tengamos en el closet, que tengamos escondido, que tengamos resuelto solo buscarlo cuando necesitamos una palabra, cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos un aliento. No, esto tiene que ser nuestro diario vivir. We need to start living a life of a style of living. It's a different way of living. Es otro tipo de vida, es una manera diferente de vivir de acuerdo a lo que dice el Señor. Te pregunto en esta noche para orar, ¿quieres tú vivir una vida conforme a lo que dice el Señor o quieres tú vivir una vida conforme a una opinión de hombre? Yo te invito en esta noche a que medites en esto que te estoy diciendo, porque todos y cada uno de nosotros enfrentaremos el trono de Dios. Todos nosotros tendremos que enfrentar la verdad, tendremos que enfrentar al Cristo de gloria. Y yo te invito a que, si lo vas a enfrentar, enfréntalo viviendo un estilo de vida cerca de Él, donde Él va a mantenerte en un ambiente controlado, donde Él va a hablar a tu vida, donde Él va a sanar tu alma, donde Él te va a dar dirección, donde te va a dar directrices para que tú puedas continuar viviendo esta vida cristiana conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de hombre. Padre, en el nombre de Jesús presento las vidas que nos están viendo en esta hora. Yo reprendo y cancelo toda enfermedad y declaro nulo todo plan satánico. Yo declaro en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que nosotros decidimos en esta noche vivir un nuevo estilo de vida, que nosotros decidimos en el nombre de Jesús vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que no vamos a vivir en tinieblas, que no vamos a vivir en una media verdad, que nosotros vamos a vivir la verdad del evangelio en una pureza de corazón, en una pureza de espíritu. Padre, decidimos en esta noche rechazar el enojo, decidimos en esta noche y reprendemos ahora en el nombre de Jesús todo enojo, toda ira, toda contienda. Padre, cancelamos ahora en el nombre de Jesús toda depresión que a veces viene a nuestra vida y que quiere detenernos de alcanzar más en Dios. Padre, yo declaro en esta noche que yo decido vivir en la plenitud de Cristo. Yo decido vivir en la libertad con la que Cristo me hace libre. Nosotros decidimos en esta noche vivir bajo esa premisa del Señor, donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne y por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, oramos por la salud de Benji. Declaramos que él está redimido de toda maldición de la ley. Por tu llaga él ha sido curado. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Padre, declaramos liberación ahora. Se rompe toda cadena, toda práctica, todo comportamiento de querer volver al viejo hombre, de querer volver a esa vieja criatura, de seguir sacando hacia afuera aquello por el cual ya Cristo pagó el precio y murió por ti. Padre, ahora yo declaro libertad sobre los hermanos, declaro libertad sobre el pueblo. Yo cancelo toda enfermedad en el nombre de Jesús y yo declaro sanidad completa en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, presentamos en esta noche el día de Pentecostés, este domingo donde vamos a tener una fiesta para ti. Señor, yo te pido primero que protejas al pueblo, que tú guardes a cada persona que va a llegar al culto, pero también te pido, Dios mío, por un derramamiento de tu Espíritu, que tu gloria sea manifestada en esta hora, pero el domingo también, Dios mío, que tu Espíritu se descienda con poder, que haya bautismo del Espíritu Santo, que haya santidad en la iglesia, que haya santidad en el pueblo, que haya una liberación en el nombre de Jesús, que haya una transformación de adentro hacia afuera, Padre. Yo te pido, Dios mío, que podamos ver con nuestros ojos la gente que todavía no haya recibido este bautismo, que lo reciban, Dios mío, este domingo, y que podamos tener una fiesta del cielo, que podamos tener un avivamiento poderoso y que la iglesia del Señor se mueva a la conquista, se mueva, Dios mío, a vencer en el nombre del Señor. Padre, creemos en esta palabra que nos dice, Dios mío, que la iglesia se va a mover con poder, que va a haber un gran avivamiento de salvación de alma. Padre, nosotros creemos en esta hora que nuestras iglesias crecen, que vamos a ver un avivamiento en nuestra red apostólica. Padre, que vamos a ver almas venir a Cristo. Padre, como tú lo has prometido, que viene ese tiempo donde el mover de tu Espíritu será a tal magnitud, que este es el tiempo de pastores, de profetas que van a predicar el evangelio, que evangelistas se volverán a levantar, que pastores se volverán a levantar, que apóstoles y profetas se van a levantar y que vamos a ver, Dios mío, lo sobrenatural manifestarse en nuestras congregaciones. Espíritu Santo, toma el señorío, toma la majestad en esta hora. I surrender, Holy Spirit, to your will and to your authority. Y nosotros oramos en esta noche por los apartados, Dios mío. Intercedo por aquellos que se han alejado de ti. Padre, estamos creyendo, Dios, que tú salvas el apartado, que tú salvas a aquel que decidió volver atrás a esa vieja criatura. Padre, tu palabra dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo hablo a esos espíritus, yo hablo a esas almas, yo hablo a esos corazones, Dios mío, y te pido que los toques ahora por el poder de tu Espíritu y venga un renuevo de tu Espíritu a ellos, venga una sanidad del alma y venga, Dios mío, una reconciliación contigo. Padre, te pido ahora en el nombre de Jesús, reconciliación para aquel que está apartado en el nombre de Jesús. Padre, presento al apóstol Quintero de Panamá. Oro por su vida. Padre, te pido que lo toques, te pido que lo bendigas, te pido, Dios mío, que lo llenes de tu gloria, que en este tiempo Él vea tus milagros, que Él vea lo sobrenatural ocurrir, que, Padre, lo que parece una escasez se convierta en una multiplicación del cielo. Padre, que se multipliquen los panes y los peces y que Él pueda ver, Dios mío, una gloria poderosa en su congregación. Padre, intercedo por el taller del maestro, por el pastor Jefferson, por pastora Erika y su congregación. Te pido, Dios mío, que se multipliquen los panes y los peces, que lo sobrenatural sea manifestado, que ellos vean, Dios mío, tu provisión. Tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh, y nosotros oramos en esta hora por una multiplicación en el nombre de Jesús en sus vidas, en sus casas. Protección sobre la iglesia, protección sobre su familia. En el nombre de Jesús presento también al profeta Abel Rosario, su esposa Amarilis, Dios mío, sus hijos. Presento la congregación en Port St. Lucie, creyendo, Dios mío, que tú estás con ellos, que tú provees, que tú bendices, que esta será la mejor temporada de ellos. Que, Padre, cuando ellos comiencen a reunirse otra vez, ellos van a ver todas las iglesias de Raíz, van a comenzar a ver un mover sobrenatural, van a comenzar a ver una multiplicación de almas. En el nombre de Jesús presento al pastor Rodi, a Nelly, Dios mío, de One Life, y declaro sanidad. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados, y yo reprendo y cancelo ahora toda enfermedad, y yo declaro que están redimidos de toda maldición de la ley, que por tu llaga ellos han sido curados, en el nombre de Jesús. Padre, presento a pastor Efraín, pastora Jennifer, y yo declaro vida en su ministerio, yo declaro multiplicación, y Padre, creo que tú vas a hacer algo grande en esta congregación en los próximos días, en el nombre poderoso de Jesús.
Padre, también presento personas que han perdido seres queridos en estos días. Presento a la hermana Sol, presento, Dios mío, a Karina, que han perdido a sus padres, Dios mío, en este fin de semana. Yo te pido, Dios mío, que tú pongas tu mano de cuidado en el nombre de Jesús sobre sus vidas y que venga tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús también oramos por un avivamiento en este tiempo, que podamos ver los vientos de tu Espíritu soplar sobre el mundo entero, que en todas las naciones se manifieste una gloria de tu Espíritu. Padre, we believe for miracles, we believe for purpose, we believe for the anointing, we believe for your glory to show up. Padre, bendigo a mi madre espiritual, a mi padre espiritual, a Pablo, al apóstol Pablo y al apóstol Wanda. Bendícelos, Dios mío, bendice a su congregación, bendice a todos los pastores de Puerto Rico, bendice a nuestro presbítero, bendice, Dios mío, a la profeta y su esposo, el pastor Steven, y a sus hijos, Dios mío. Y Padre, confiamos en que tú guardas nuestras congregaciones y que tú proteges nuestra iglesia. Padre, bendice a Sanando la Tierra, bendice a nuestros hijos y gracias por lo que estás haciendo, gracias por el mover de tu Espíritu, gracias por lo que hiciste el domingo, Dios mío, gracias por lo que vas a hacer en este próximo domingo, gracias por lo que has estado haciendo ahora. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos tu dirección, te pedimos tu guía y te pedimos, Dios mío, tu fortaleza y tu gracia en este tiempo. La gloria siempre es tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Amados, gracias por su sintonía en esta hora. Gracias por haber estado sintonizado, gracias por escuchar esta palabra y gracias al Señor por lo que va a hacer en tu vida a través de este nuevo tiempo y esta nueva temporada. Declaramos que este año es un año de cosecha y de visión evangelística. La gloria siempre es de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Por el mover de tu espíritu.